Santo, tú que estás en gloria. Bendito Dios poderoso, mi alma te alaba. Altísimo Padre, yo te doy gracias en esta hora por la oportunidad que nos das una vez más de estar en este lugar, una vez más que nos das un día más de vida, bendito Dios de la gloria, y una vez más que nos das el pan, la palabra, bendito Dios de la gloria, y tu misericordia son grandes, mi Señor, cada mañana son nuevas tus misericordias. Te pido que tomes el control de los niños, toma el control de nuestras vidas, toma el control de los aires, toma el control de este lugar, toma el control de todas las cosas, por favor, Altísimo Padre, Jesucristo, Espíritu Santo. Ato y ligo todo espíritu inmundo, todo demonio, y los expulso afuera de este lugar y enmudecen en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu contrario quede enmudecido, atado y reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero enseñar con respecto a los 4 pilares de la educación cristiana. ¿Qué es y por qué es que realmente debemos de tener estos 4 pilares? Porque sin estos 4 pilares no podemos nosotros caminar el camino de Dios. Es importante los 4 pilares de la educación cristiana. Y entonces vamos a empezar, porque esto va a ser un poco rápido. Vamos a empezar con la palabra del Señor. El primer pilar es el conocimiento. El conocimiento nos sirve para contrarrestar el engaño. Si no tenemos este pilar, que es el primer pilar del conocimiento, no tenemos cómo poder contrarrestar el engaño, y caemos en el engaño, en la falsedad, en la mentira y en muchas cosas que pudiera decir con respecto a lo que es el conocimiento. Al no tener el conocimiento, es importante este pilar como cristianos, el conocimiento. La iglesia o todos podemos perecer por falta de conocimiento. Jesús dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Porque este es un pilar muy importante para el cristiano, el conocimiento. Vamos a irnos a una cita bíblica, Oseas capítulo 6, versículo 6. Entonces dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ok, el conocimiento nos lleva a darle lo mejor de nosotros a Dios. Dios no quiere los sacrificios, Dios no quiere los holocaustos, Dios no quiere aquellas cosas que por fuerza las hacemos nosotros. No, Dios quiere lo mejor de nosotros. Dios quiere que le sirvamos de corazón. Dios quiere que le demos lo genuino. Dios quiere que hagamos su voluntad genuinamente, sin estar haciendo cosas que no debemos de hacer. Quizás tal vez para llenar las iglesias muchas veces se hacen muchas cosas que no son agradables delante de Dios. ¿Por qué? Por falta del conocimiento. No tienen el pilar del conocimiento. Entonces, vamos a otra cita bíblica. Léemela. Es Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Primera de Reyes, Capítulo 3, versículo 19. Primera de Reyes 3:19. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche, porque ella se durmió sobre él. Primera de Reyes 3:9. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Aquí pide entendimiento Salomón para poder gobernar al pueblo. ¿Por qué? Un ministro sin entendimiento no puede guiar, no puede gobernar a una iglesia. Por eso es importante. El conocimiento nos sirve para hacer lo correcto delante de Dios. Es importante que nosotros tengamos realmente este primer pilar, el conocimiento. Sin conocimiento, nosotros no podemos guiar a un pueblo, porque vamos a llevar a ese pueblo al fracaso. ¿Podrán caminar dos ciegos juntos? No, definitivamente no, porque dos ciegos, los dos van a caer en una fosa. Pero si hay uno que mira para poder guiar al que está ciego. Entonces es importante este primer pilar, el pilar del conocimiento. El conocimiento, porque son 4 pilares de la educación cristiana. Es una educación que debemos de tener en el Evangelio por medio del conocimiento. Una persona sin conocimiento no tiene educación para nada, mucho menos para poder guiar a un pueblo. Entonces vamos a otra cita bíblica, Salmo 119. Pero mira bien, porque lo que digo, porque tú lees en otro lado, siempre lees en otro lado. 119, 66. Ciento 119. Salmos 119, 66. 119. 66, ¿verdad? Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Entonces, qué importante es lo que dice la palabra. Enséñame buenos, perdón, ¿a dónde es? 66, ¿va? Enséñame buen sentido, dice en esta versión, sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Qué importante es que dice el salmista aquí, por el entendimiento que él tenía, sabía correctamente cómo pedirle a Dios. El conocimiento nos sirve para cumplir los mandamientos de Dios y para saber pedirle a Dios, para hacer lo correcto delante de Dios. Porque es importante el conocimiento. David tenía conocimiento en la palabra de Dios. David tenía conocimiento qué era lo que a Dios le agradaba. Entonces es importante que esté ese conocimiento, ese pilar de la educación en nuestra vida, el pilar del conocimiento. Alguien sin conocimiento no tiene educación para nada. Proverbios 15, 14.
El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedad. Imagínate, imagínense o imaginémonos qué importante es el conocimiento, porque con el conocimiento nos sirve para poder quitar todo aquello que nos perturba o nos estorba para poder hacerlo agradable delante de Dios. El conocimiento nos sirve para contrarrestar la necedad del corazón. Un corazón sin conocimiento es un corazón que mantiene actitudes de necedad. Y las necedades lo llevan a uno al fracaso, lo llevan a la pérdida. Quizás Dios nos habla, ya no hagas esto o no vayas a hacer esto, y seguimos con la actitud de tercos, de necios. Actitud, no estoy hablando de nadie que es terco ni que es necio, sino con actitud de terquedad y de necedad. Y nos lleva al fracaso. Perdemos las cosas buenas de Dios por causa de que no tenemos el conocimiento, no tenemos ese pilar en nuestra vida como cristianos. Qué importante es esta palabra que Dios en su misericordia me permite transmitir. Yo le doy gracias a Dios por su misericordia. Entonces, vamos al segundo pilar. Segundo pilar, el entendimiento. Mira, primero el conocimiento, el entendimiento. Sin conocimiento no podés entender nada, o no podemos entender nada. Segundo pilar de la educación cristiana, el entendimiento. Nos sirve para hacer mejores hijos de Dios. Nos sirve para ser mejores hijos de Dios. El entendimiento, el entendido agrada al Padre. Pero el que no tiene entendimiento podrá agradar. Definitivamente que no puede agradar a nadie. Porque no tiene entendimiento. Es torpe. Es áspero. Es violento. Es iracundo. Es un mañoso. ¿Por qué? Porque no tiene el segundo pilar de la educación cristiana, que es el entendimiento. Ok, nos vamos a una cita bíblica. Proverbios 21:2. Búscalo. Dice la palabra del Señor así. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Dios pesa los corazones. El entendido tiene perfecto el corazón, porque ese camina conforme a lo entendido que el Espíritu le hace entender por la palabra de Dios. El entendimiento nos sirve para tomar el camino correcto, hacer lo correcto delante de Dios. Por eso es importante este segundo pilar, que es el entendimiento. Es importante el segundo pilar, que es el entendimiento. Entonces, vamos a otra cita bíblica. Salmos 32:8.
Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios fija los ojos en el entendido, en el que tiene entendimiento. Dios fija los ojos en él, porque dice el Señor: a este es entendido, a este voy a usar. Porque Dios anda buscando hombres entendidos y mujeres entendidas, que tengan el segundo pilar de la educación cristiana, que es el segundo pilar, el entendimiento. Anda buscando el Señor los entendidos. ¿Dónde estamos los entendidos? No los encuentra el Espíritu, porque no tenemos el segundo pilar. Debemos de tener ese segundo pilar. Entonces, el entendimiento nos sirve para tomar el camino correcto. Eso ya lo vimos. El entendimiento nos sirve para que Dios nos muestre su voluntad. Cuando Él mira que nosotros somos entendidos, somos sus hijos entendidos, Él nos muestra su voluntad. Hijo mío, eres entendido, te he hecho entender. Ahora te voy a mostrar. Ahora te voy a enseñar. Ahora te voy a dar a conocer mis caminos. Por eso es importante el segundo pilar, el entendimiento. Y tú que me vas a ver y me estás viendo, lo debemos de poner por obra, lo que estoy enseñando en esta hora por misericordia de Dios. Segunda de Corintios 4:18, búscalo por favor. ¿Se lo leo? Sí, por favor. Segunda de Corintios 4:18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas, pero eso la entiende uno bien claramente con el entendimiento, con la segunda columna, perdón, el segundo pilar del entendimiento. Con el entendimiento se entiende perfectamente qué es lo que Dios está diciendo allí. El entendimiento nos sirve para evitar una caída sin esperanza de poder levantarnos, porque es entendido y sabe que si cayó se tiene que volver a levantar. ¿Por qué es que muchas veces hay cristianos que caen y ya no se vuelven a levantar? Porque no tienen la segunda columna del entendimiento. Dios no condena a nadie. Oíme bien. Dios no condena a nadie si se arrepiente y si cambia su manera de vivir y ya no es el mismo mañoso que antes era. Entonces es importante el segundo pilar, el entendimiento. Qué importante es el entendimiento. Ese es un segundo pilar para el cristiano. Muy importante. Entonces, hay muchas citas bíblicas, pero yo no estoy agarrando un estudio de cada pilar, sino que te voy a transmitir los 4 pilares para que tú puedas buscar y que tú puedas ampliar más, si quieres, la predicación. Entonces,
Vamos con el tercer pilar. Ser sabio. La sabiduría nos sirve para tener comunión unos con otros. El que no tiene sabiduría no puede tener comunión. La palabra dice que aún al necio, cuando calla, le es contado por sabiduría. Imagínate qué increíble está este tercer pilar. Porque si no tenemos sabiduría, no podemos tener unidad los unos con los otros. Proverbios 13:3. Búscamelo, por favor, y léemelo. Proverbios 13:3. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Imagínate lo que dice ahí. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Tendrá calamidad aquel que se la pasa, que le herve la boca hablando de medio mundo y que le importa poco. Ese vive solo en la calamidad y va a esperar un juicio horrendo después. Por eso es importante tener la sabiduría, ser sabio. La sabiduría, el tercer pilar. La sabiduría nos sirve para salvar nuestra vida y la de otro. Con la sabiduría se salva otra vida y se salva la nuestra. Efesios 5:15 y 16. Léemelo también, por favor. Efesios 15, versículo 16. Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5, versículo 15 y 16. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Imagínense lo que dice aquí en la palabra del Señor. Dice, mirad pues cómo con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El sabio sabe que el tiempo está terminándose, el tiempo es malo y se aparta del mal porque sabe que ya se acabó el tiempo y sabe que él se tiene que ir de esta tierra. Pero el que no es sabio le importa poco todo y hace lo que se le place la gana porque él no sabe, porque él no tiene sabiduría. Es importante el tercer pilar, ser sabio, la sabiduría. La sabiduría nos sirve para discernir entre el bien y el mal. Nos sirve para discernir entre el bien y el mal. Sabes que está malo y sabes que está bueno. Sabes que lo que está mal no lo debes de hacer. Y sabes que lo bueno lo tienes que hacer. Para eso nos sirve la sabiduría. Me vas a decir, ¿quién no sabe eso, hermano? ¿Por qué estás en pecado entonces? ¿Por qué haces un montón de sinvergüenzadas? ¿Por qué haces un montón de desórdenes entonces? Porque no tienes sabiduría, así de fácil. Eso ya lo sabía yo, hermano. Así como no, don John, lo sabías. ¿Y por qué no lo haces? Porque no tenés el tercer pilar, ser sabio. La sabiduría no la tienes. Perdóname, pero no la tenés. Preocúpate y comienza a clamarle a Dios por sabiduría.
Entonces, Mateo 7:24. Léelo. ¿Ya lo tienes? Sí. Ok. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué no edificamos la casa sobre la roca? ¿Por qué no hacemos lo que estamos oyendo de la palabra? Porque no tenemos sabiduría, así de fácil. No tenemos sabiduría. Necesitamos el tercer pilar, el ser sabio, la sabiduría. El ser sabio es importante. El tercer pilar, el ser sabio, es importante. La sabiduría en nuestra vida. La sabiduría nos sirve para construir la casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Construyendo nuestra casa sobre la roca, Él es la primera piedra del ángulo, la piedra angular, la piedra del ángulo. Él es la simiente. Tenemos que construir con este fundamento, con esta palabra santa y bendita que es Jesucristo. Pero como no hay sabiduría, actuamos como insensatos. Igual que las 5 vírgenes insensatas que no buscaron aceite, no agarraron aceite donde tenían que agarrar aceite. Las 5 prudentes agarraron aceite porque ellas agarraron el aceite donde se vendía el aceite, y ellas le dicen, las 5 prudentes le dicen a las 5 insensatas, vayan a donde venden el aceite. ¿En dónde es que venden el aceite? ¿En dónde es que venden el aceite? El aceite lo venden con los ministros genuinos, con los ministros que enseñan la palabra de Dios. Allí se vende el aceite genuino, y las que tengan el aceite genuino, las enseñanzas genuinas, y que se les corrigió y que se limpiaron, esas son las que tienen el aceite, y cuando venga el novio se van a ir en el arrebatamiento con Cristo. Pero ahora la iglesia no quieren que se les diga nada, ahora quieren que se les adobe el pecado, quieren que se les cubra el pecado, quieren que andar con la gran máscara puesta en la cara, y no quieren que se les diga que es un sinvergüenza, que es un pecador. Quieren vivir la vida en desorden, pues están actuando como las 5 vírgenes insensatas. No tienen el aceite, necesitan agarrar el aceite, y el aceite solamente el sabio lo puede agarrar. Solamente con las cuatro, los 4 pilares se agarra el aceite. Si no buscamos estos 4 pilares que estoy enseñando, no vamos a tener el aceite para irnos con el Señor. No vamos a decir después que que no sabía yo, que no sabía. Porque el que no hace lo que Dios dice, entonces ese le va a contar como pecado. Entonces vamos al 4.º pilar, lo natural. Mantener la pureza, limpios de las mezclas. Por eso es importante lo natural. Lo natural no tiene mezclas, es natural. No hace daño lo natural. Pero las mezclas sí hacen mal, las mezclas. Pero aquel que tiene un montón de sinvergüenzadas, un montón de problemas, ese tiene mezclas. Y enseña mezclas. Transmite mezclas. Porque no es natural. No es limpio. Por eso es importante lo natural. Mantener la pureza.
limpiarnos de las mezclas. Entonces, este es el cuarto pilar, lo natural. Salmos 106, versículo 35. Búscamelo ahí, por favor. 106, Ajá. versículo 35. 106, versículo 35. Antes se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras. Así dice. Claro, dice aquí. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, o sea, sus mezclas. Léelo ahí, a ver cómo dice ahí. Sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres. ¿Y cuáles eran las costumbres? Las mezclas. Lo que no le agradaba a Dios. Se convirtieron con los que tenían mezcla, pero no quisieron convertirse a Dios. Todo el que no es natural se mezcla con las doctrinas de los hombres. Nomás porque aquel hombre está bien parado y dice con todo orgullo, hermano, miren, fíjense que Dios provee, hermanos. Usted créale a Dios, deme 100,000 y verá que el Señor le devolverá 300,000, hermano. Ese es un sinvergüenza que tiene mezclas en su corazón. La palabra nunca dice eso. No dice eso. Y si hay alguien que me llame, le doy mi número de teléfono, que me llame. ¿Dónde dice la Biblia eso? Le hago un reto a quien quiera que sea, que me venga a decir en dónde dice que si da 300, le devuelve Dios, si da 300,000, Dios le devuelve 600,000. Agarran la palabra de Dios a su propio antojo, porque no son naturales. Tienen mezclas en su corazón. Dios bendice, pero las bendiciones son en orden. Si quieres agradar a Dios, que buscas a Dios, las bendiciones son en orden. Tiene que estar bien en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Porque si no, ya todo es un desorden. Porque hay mezclas en el alma y comienza